Y sí, allá dejé por lo menos mi ombligo espiritual. Me acuerdo confiar en Cristo para mí. Este, entonces, ya sé lo que hice, que me decía que lo estaban grabando y en vez de decir que lo entiendo, le dije que me quería ir de la sesión. Muy bien, perdón, hermanos. Entonces, sí, de verdad es un gran gusto estar con ustedes y poder compartir en esta ocasión. Voy a compartirles la pantalla aquí. El tema que se me pidió es un panorama mundial de las misiones. Entonces estaba pensando más en esa dirección que una exposición de la palabra para cumplir con lo que ustedes me han pedido. Sin embargo, están viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Entonces, Sale un poco sí, cortada, fíjese, hermano, solo para que sepa. No sé si solo soy yo cortada o la pantalla. todos lo miran cortado, no sé. Bueno, ahí sí no sé qué hacer. Ahora sí sale bien, hermano. Ahí, Ok. sí. Muy bien. Me gustaría, hermano, si nos puede leer, por favor, Mateo 28, 16 al 20. Dice Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Hay muchísimo en este pasaje. Podríamos estar literalmente horas sin aburrirnos porque hay unas riquezas aquí en este pasaje, pero solo vamos a hacer unas observaciones muy breves. Y estaba comentando cuando se cortó o cuando corté la conexión sin querer. Y creo que la última vez que hablé de misiones con ustedes, la mayoría de ustedes no habían nacido todavía, porque fue por ahí, por el año 86, tal vez 87, que me acuerdo tuvimos una actividad ahí de misiones. Pero lo tremendo es que desde entonces, en un sentido, nada ha cambiado. Si vemos en Mateo 26, no, perdón, Mateo 28, 16 al 20, siempre hay crisis y confusión. En ese tiempo en el tiempo que Jesús da esta comisión, si ustedes lo vieron, acordémonos del contexto. ¿Cuál es el contexto? Aquí es que ellos habían dado todo por seguir a Jesús, estaban convencidos que él era el Mesías, estaban peleando por quién iba a ser el primero en el reino, porque ahí él iba a reinar desde Jerusalén. Emocionados estaban. Y de él va y se muere, se deja matar. O sea, eso era totalmente en contra de la teología y la esperanza que tenían ellos, el entendimiento que tenían ellos. Estaban en crisis y en confusión. Bueno, luego se van a esconder, pero luego Cristo resucita y nacen ellos de nuevo al cambio, pero estaban confundidos. Y por eso nos dice el texto que algunos dudaban. No tenemos tiempo hay mucho aquí para comentar sobre la duda y el valor de la duda, aunque no lo crean, pero eso es tema para otro día. Lo que quiero enfatizar ahorita es que ellos estaban en un momento de crisis y confusión cuando entendieron la misión. Yo les podría hablar de crisis y confusión que teníamos hace 20, 30, 40 años. Hoy en día no digamos, ni sabemos cuál es la nueva normalidad, ¿verdad? Crisis y confusión. La misión de Dios se cumple en y con y en medio de crisis y confusión. A veces es entonces cuando más hay crecimiento y más hay misión. Cuando creció grandemente la iglesia en Centroamérica, en los terremotos, huracanes de los años 70, Dios usó esos eventos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras para traer un gran cambio. Entonces, Dios está activo en medio de crisis y confusión y con la pandemia y la nueva realidad que todavía no sabemos cuál es. La misión de Dios siempre tiene relevancia. Lo otro que no ha cambiado es que el mandato es igual. La palabra no ha cambiado.
Siempre el mandato para todo creyente es hacer discípulos. Así se resume. En el original es una palabra. ¿Quieren saber en una palabra qué debemos de estar haciendo? Discípulos, haciendo discípulos. Eso es la razón que estamos aquí, para reproducir en otros, permitir que Dios nos use para que otros le sigan. ¿Cómo lo hacemos? El texto habla de 3 formas: yendo, o sea, es casi sobre el camino de la vida, estamos haciendo discípulos. Cuando ellos creen, ¿qué hacen? Les bautizamos, y cuando ¿y qué hacemos? También les enseñamos a obedecer, porque la característica principal de un creyente es la obediencia, o debería de ser. Entonces, eso no ha cambiado. Él quiere que seamos cristianos incondicionales y que hagamos cristianos incondicionales. Eso no ha cambiado. Entonces, en todos estos siglos, no solamente desde la última vez que estuve en la iglesia de ustedes, sino desde el tiempo de Jesús, no cambia. Él obra, hay misión en medio de la crisis y confusión. El mandato es igual. Yendo por el camino, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a obedecer. También no cambia la promesa: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y qué bueno, porque es igual de difícil, no, es igual de imposible cumplir este mandamiento. ¿Cuántos discípulos han hecho ustedes? Pues yo tengo 61 años y ni un discípulo he hecho yo. Ahora, Dios ha hecho muchos a través de mí para su gloria, pero yo no le puedo cambiar a nadie. No puedo cambiar el corazón de nadie. Es solo Dios a través de nosotros que puede cambiar los corazones de las personas. Solo Él puede hacer discípulos. Solo Él puede enseñarles a obedecer. Yo puedo compartir, puedo enseñar, puedo animar, pero no puedo cambiar corazones. Entonces, gracias a Dios que el mandato no ha cambiado, pero no cambia que Él está con nosotros. Entonces, desde todos estos años que han pasado, no ha cambiado nada. Pero por otro lado, todo ha cambiado. Ahora, estas son expresiones que usamos. Obviamente, algunas cosas no han cambiado y muchas cosas han cambiado. Pero me entienden, o sea, en un sentido, es que nada ha cambiado. El mandato, la misión es la misma. Pero por otro lado, todo ha cambiado. Es imposible hablar de todos los cambios solo en los últimos 50 años. Pero lo único constante en la vida es el cambio. O sea, lo único que no cambia es que va a haber cambios. y esa es parte de la realidad. Y ustedes lo han vivido, porque cada generación que pasa es más rápido el cambio que hay. Cómo se ha trastornado el mundo. Es radicalmente diferente en muchas cosas solo por la venida del Internet. No vamos a hablar de todo eso. Solo déjame hablar de unas 2 o 3 cosas. Hablemos del cambio de población. En el año 60 que yo nací, llegó la población de Honduras a 2 millones de personas. Imagínense. En el 80 que empezamos a hablar de las misiones, ahí por el 83, 4, 5, 6, que empezamos a hablar de las misiones en nuestras iglesias, habían 4 millones de hondureños. Y se dice que este año vamos a llegar a 10 millones. Con razón las ciudades son tan grandes. Y la población urbana crece más que el resto. O sea, la población urbana ha crecido mucho más. Hace años era la mayoría de la población. Bueno, muchas implicaciones. Ustedes saben, conocen mejor que yo esos cambios. Hablemos del mundo. Allá cuando yo nací, bueno, en ese tiempo llegó a 3,000 millones de personas en todo el planeta. Para el 80 ya habían como 4,000 millones y medio. Hoy en día se habla de 7,8 mil millones. Y es bien interesante, está ahí un sitio de internet que uno puede ver toda la gente que está muriendo y naciendo a nivel global en esos segundos. Es tremendo, es impactante. Hermanos, el mundo está creciendo radicalmente. O sea, hay más que el doble desde cuando yo nací. O sea, en mi vida hemos visto esto antes. Si permanezco unos años más, va a triplicar. Esa tiene implicaciones profundas sobre la economía, la población, la violencia, tantos temas. Es otra realidad. Pero hablemos rapidito de la necesidad del mundo sin Cristo. Una cosa que no ha cambiado es que hay un mundo sin Cristo.
Sí, más etnias se han alcanzado, pero todavía hay muchos. Dependiendo de quién hace el análisis, pero unos dicen 16.500 grupos étnicos en el mundo, otros dicen más de 17.000. La verdad es que hay alrededor de 7.000 grupos étnicos que jamás han escuchado el nombre de Jesús, como estos marroquíes que ustedes ven ahí en el cuadro. O sea, no es que no han rechazado el mensaje, es que jamás, nunca, ni una persona les ha hablado de Jesús. No saben, si dicen, ¿quieres saber de Jesús y quién es Jesús? No le conozco. ¿Dónde vive? O sea, no saben, no han oído. Por ejemplo, casi 24 millones de argelinos, 4 millones de los fulajalón de Guinea, 8 millones de somalíes en Azerbaiyán y azerbaiyanos en el sur de Irán. 15 millones que están en Irán, pero son azerbaiyanos. Los yat, que son musulmanes de Pakistán, 30 millones. O sea, hermano, 10 veces la población de Honduras y no hay creyentes entre ellos. Imagínense si en Teus no hubiera creyentes. O en todo Honduras. Ese es 3 Honduras y no hay creyentes entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie ha ido. Simplemente estamos ocupados con otras cosas importantes. Los pastún del norte de África, de Afganistán, los hazara de Afganistán, los turcos, o sea, los meros turcos en Turquía son 53 millones. Y hay otros 30 millones de otro grupo étnicos en Turquía. Hermanos, solo hay como 2.000 creyentes en todo el país de 83 millones. ¿Se imaginan? Eso sería como tener, ¿qué? No sé, alguien que es más rápido en la matemática, pero unos 20 creyentes en todo Honduras. En todo el país, o sea, 83 millones y unos 2.000 creyentes. Entonces, por supuesto, aunque sean muy fieles esos 2.000 creyentes, hay millones que nunca han oído de Jesús. Los Maratha de la India, 27 millones. Otro grupo de la India, los Kumbi, con 16 millones. Los Banya hindúes de la India, 27 millones. Los uzbecos, 22 millones. Los Uyghur, no sé si han estado siguiendo las noticias de los Uyghur en la China, muy perseguidos, pero casi no hay creyentes entre ellos. Son un grupo muy poco alcanzado, con más de 11 millones de personas. Los tibetanos en la parte central de la China, no sé si sabían que hay chinos musulmanes, 13 millones sin Cristo. Los Sunda de Indonesia. Si quieren ver más, tómenle foto a este sitio web y ahí hay información en español. Ahí si lo buscan, hay recursos, pueden tener mucha más información sobre esto. Pero si hablamos de la realidad de hoy, no podemos pasar por desapercibidos que hay miles de millones de personas que no saben de Cristo. Otra forma de ver el mundo hoy es un cambio en el movimiento global. Ahí está también este sitio web, si lo quieren buscar. Estos colores, el amarillo es América Latina, y que lo que significa es que desde América Latina, no sé si pueden ver la flechita ahí, pero aquí, por ejemplo, es Norteamérica, lo rojo anaranjado. Y esta raya son los de América Latina que han ido a Norteamérica. Esta raya amarilla, que va de lo amarillo a lo verde, es lo que han ido a Europa. Como pueden ver, es una mezcla. O sea, hay migración internacional como global, como jamás ha habido en la historia de la humanidad. Es como que Dios agarra una gran paleta y mezcla los colores, así los está mezclando por todos lados. Y hay una mezcla de nacionalidades increíble. Eso es parte de la realidad de nuestro mundo en el día de hoy. Y lo que nos tenemos que preguntar es cómo aprovecharlo para la misión que el Señor nos ha dejado. Ahora, hablemos también no solo de la realidad del mundo, sino también como eso estamos hablando de la realidad de una actualización, de un panorama, perdón, de las misiones. Hablemos de la fuerza misionera. Eso también ha cambiado en los últimos años. La primera parte es esta misma gráfica que acabamos de ver. Lo que es cierto de todo el mundo es cierto también de los creyentes. Hoy en día más de la mitad de los misioneros transculturales son del sur global. O sea, ya no son del occidente, son de Asia, África y América Latina.
Antes, cuando se pensaba en misioneros, se pensaba en un gringo, en un europeo. Ya no es así. Cuando nosotros trabajamos 13 años en Albania, enviados por un equipo de Honduras, Guatemala y El Salvador, y muchos de los misioneros allá no eran de Occidente. Había muchos coreanos, habían brasileños, habían de como, no sé, 25 o 30 países que habían llegado a traer el evangelio a esos lugares. Entonces, esto es una realidad de lo que Dios está haciendo, despertando la iglesia en todas partes. Ahora, es interesante que algunos son partes del movimiento migratorio. En otras palabras, ellos salen de su país por razones sociales, tal vez por sufrimiento, por guerras, por razones económicas. Pero ¿saben qué? Como son cristianos incondicionales que viven en misión, así como vivieron en misión en su país, ellos se van a las naciones con esa misma mentalidad. ¿Cómo empezó la iglesia de Antioquía, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Si estudiamos Hechos 11 y 13, eran creyentes que tuvieron que irse de Jerusalén por la persecución de la iglesia. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Antioquía? Discípulos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un creyente. ¿Ya? Hicieron lo normal, compartieron su fe, vivían en misión. Es bien interesante que la iglesia en Filipinas, una parte de la iglesia ya, están preparando a sus miembros porque muchos filipinos, más de 1 millón, han salido del país para ir a otras naciones a trabajar por la falta de trabajo. Si suena familiar, es pura coincidencia. ¿Eh? La diferencia es que la iglesia ya les preparó, mire, ustedes van, pero van en misión, van a ir a trabajar allá, pero van a países cerrados como Arabia Saudita y otros lados. Ustedes van a vivir en familias con los hijos. Dios les va a tener ahí, sí, para ganar dinero, pero es para vivir en misión. Nosotros no estamos en el trabajo donde estamos o en la institución donde estamos o en el taller donde estamos solo para ganar la vida. Estamos para vivir en misión. Entonces, estas iglesias han dicho, aprovechemos esta migración que vemos ahí, la mezcla de colores, que van hondureños a muchas partes del mundo. Esperamos en el Señor que si van de nuestras iglesias, van con la mentalidad de misión. Yo voy para ser discípulos. De paso, puedo ganar la vida y sostener a mi familia. Pero lo más esencial es eso. Entonces, esto es una realidad que está pasando en el mundo hoy. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde viene el sostenimiento para los misioneros. Aquí en nuestro texto no dice mucho, solo dice vayan, pero obviamente el que va tiene que vivir, ¿verdad? Tiene que comer. Bueno, la forma, no quiero decir tradicional, porque solo ha sido de los últimos, ha sido el modelo de los últimos 200 años de la iglesia. Antes de eso no lo era. Es que los misioneros vivan 100% de ofrendas. Es una buena forma de hacerlo, ¿verdad? Las iglesias, los individuos dan con generosidad. Los misioneros están en el campo. Hoy en día hay menos problemas para enviar dineros a diferentes países. Y gracias a Dios, así Dios nos ha sostenido a nosotros y a nuestra familia. Así pudimos hacer discípulos y por la gracia de Dios plantar una iglesia allá en Albania. Eso es una forma, pero otra forma, hermanos, son los trabajos, como el ejemplo que ya mencioné. Otro caso, hay un hermano de Carlos Madrigal, un español que ha estado en Turquía y de esos 2,000 creyentes que hay ahí, un buen número de ellos han llegado al Señor por él. No voy a decir cuántos, tal vez 50 o 100, pero él fue desde España, su iglesia pequeña en los años 80, no le podían apoyar. Entonces le ayudaban con algo, pero él fue con un trabajo. Había estudiado publicidad, consiguió trabajo en una agencia de publicidad, aprendió el turco, empezó a compartir su fe, ha plantado 5 iglesias y ahora es pastor de la única iglesia reconocida, evangélica, reconocida por el gobierno en la capital. Pero él fue como después. Hay hermanos que empezaron a ayudarles con ofrendas, pero las primeras iglesias los plantó mientras trabajaba, porque le daba una excelente entrada, amistades, aprender la cultura, porque estaba metido en la cultura. Es una forma excelente de ir a las naciones a través de los trabajos. Una tercera forma es por los negocios. Hay muchos que a propósito hacen negocios. Se habla mucho ahora de los negocios como misión. Y la verdad es que todo creyente debe de
ejercer su negocio, su oficio, su profesión, con la pregunta, Señor, ¿cómo te puedo glorificar con esto? ¿Y cómo puedo servir a mi prójimo? ¿Y cómo puedo avanzar tu misión, Padre, a través de esto que estoy haciendo? Entonces, realmente es lo mismo con los misioneros que van. Claro, hay muchas cosas ahí, son extranjeros en un país, hay muchos temas como visa, solo estoy dando el panorama. Y muchos tienen una combinación. Tienen un trabajo, también reciben ofrendas. Conozco muchos misioneros así, un médico de Guatemala que fue enviado de misionero, pero está ejerciendo la medicina a medio tiempo allá, a la vez que está pastoreando, plantando una iglesia. Hay muchos ejemplos y tenemos que abrir nuestros ojos que Dios puede proveer. Recibir ofrendas no es la forma más espiritual de hacer las misiones, ¿okay? De que salgan los misioneros. Es una opción y es una buena opción. El apóstol Pablo tenía la combinación. Él tenía su negocio de hacer tiendas y muchas veces él y su equipo vivían del trabajo de sus manos. Eso es lo que dice a los tesalonicenses, pero también recibía ofrendas. Entonces es un modelo muy bíblico buscar cuál es la mejor combinación. Por algunas razones nosotros a veces nos hemos cegado algunas de esas opciones. ¿Cuáles son las necesidades entonces a la luz de esto que ha sido muy general, pero algunas cosas? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia en el día de hoy? Una necesidad urgente que tenemos es reconocer el sacerdocio de cada creyente. Una de las razones que no hemos avanzado más en la misión, en la tarea que nos dejó, es que creemos que el ministerio es solo de algunos especiales llamados, cuando la Biblia dice, cada creyente es un real sacerdote. La Biblia dice que cada creyente es un siervo de Dios. La Biblia dice que cada creyente debe ser un cristiano incondicional. La Biblia dice que cada creyente debe someterse completamente al señorío de Cristo en todas las áreas de su vida. Todo lo que son está al servicio del Rey. No importa en qué profesión están. No existe el trabajo secular para el creyente comprometido, porque no lo hace para el mundo ni según los valores del mundo, sino que lo hace es espiritual, porque lo hace como un sacrificio al Padre, como real sacerdote, diciendo, Señor, ¿te agrada mi forma de trabajar? ¿Te agrada mi forma de tratar a los clientes? ¿Te agrada mi forma de estudiar? Todo lo hace como un sacrificio vivo a Dios. ¿Cómo sería la iglesia si todos entendiéramos que somos real sacerdocio? Todos vivimos en misión. ¿Por qué hay tantos creyentes en Honduras y en otros países? Y el país no cambia, sino que la corrupción y la maldad aumenta. Es porque creemos que lo más importante que hace el creyente es cuando estamos reunidos. Y el opuesto es cierto. Lo más importante que hace el creyente es cuando no estamos reunidos. Porque eso es cuando vivimos en misión. Nos reunimos para animarlos, para estimularnos al amor y a las buenas obras que vamos a salir al mundo para hacer. Lo más importante que hacemos es cuando no estamos reunidos. La iglesia necesitamos seguir trabajando en formas variadas para el sostenimiento de los misioneros. Tenemos que pensar creativamente. Necesitamos tener la tarea pendiente como prioridad, pero nuestra tendencia en todo el mundo de la iglesia, lo he visto en cada país que he ido, decimos, no, es que hay tanto que hacer aquí, cuando terminamos vamos a ir a las naciones, entonces nunca vamos a ir, porque la necesidad de nuestro país es sin terminar. El punto es, la tarea que nos da Hechos 1:8 es una tarea simultánea, no es progresivo, primero Jerusalén, después Judea y Samaria, después no, es simultáneamente, tenemos que estar haciendo misión en todas esas áreas. Entonces, hermanos, la tarea es simultánea y la misión es total. En otras palabras, toda la vida, toda la iglesia para todo el mundo. Tenemos que dejar de pensar solo en gente especializada. Claro, solo algunos van a ir, la mayoría de creyentes no van a ir a las naciones, pero todos debemos de vivir en misión. Entonces, unos retos finales. Primero, vivir en misión como cristiano incondicional.
Si no estamos viviendo en misión aquí, nunca lo haremos en ninguna otra parte. Ahí empieza el reto para cada uno. Segundo, informarse sobre las necesidades del mundo. Ustedes, especialmente los jóvenes, son unos gallos con el internet. Hay mucha información disponible. Ustedes pueden compartir. Orar por esas necesidades y hacerse disponible al Señor para ir a los que aún no han oído. ¿Sí? Obviamente hay mucho más, pero mis queridos hermanos y hermanas, hay un mundo, literalmente un mundo, 3,000 millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús. Y nosotros, bien, gracias. Viera que alegre el culto. Entonces, hermanos, claro, empecemos donde estamos, viviendo en misión, misión que no solo es hablar, misión que es hacer, misión que es dar, misión que es buscar el desarrollo de las comunidades, meterse en la vida de los demás en el buen sentido, para bien, para amarles en nombre de Jesús. Y sobre todo, ser íntegros, obedecer, como dice el texto. Y así, hermanos, irá adelante la misión. Bueno, muy difícil meditar en la palabra y dar un panorama del mundo de las misiones en media hora, pero espero que haya sido de beneficio. Me gustaría, si me dan permiso, yo creo que tenemos unos 2 o 3 minutos, si podríamos tener alguna pregunta de alguno de ustedes, me encantaría escucharla. Pero no todos a la vez. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Hermano Douglas, Sí, voy a aprovechar. está bien. Mientras usted estaba hablando, ¿verdad? Se me venía a la mente ciertos países, incluyendo los Estados Unidos, donde hay mucha migración, ¿verdad? De todos lados, ¿verdad? Sí, Y realmente misiones hoy se está haciendo también de esa manera, porque si alguien, ¿verdad? Predica, y ahí, por ejemplo, en los Estados Unidos, pienso en España también, países como Inglaterra, Alemania, etcétera, que llegan musulmanes, llegan, ¿verdad? Latinos, llegan, ¿verdad? De sí. todos lados. El predicar ahí también es una gran ventaja porque cuando uno predica ahí, está haciendo misiones porque esa gente va a volver también a su país y es Así es. probable que Sí. o sea, hoy en día realmente podemos hacer misiones hasta en ese sentido también, ¿verdad? Así es, así es. Sí, se dicen que hay acá en Estados Unidos como 1 millón de estudiantes de otras partes del mundo y como el 60% vienen de grupos no alcanzados o de naciones no alcanzadas. Y resulta que el 90% de ellos, no, al estar aquí estudiantes, están en internos, ¿verdad? En la universidad y nunca están en un hogar de americanos, mucho menos de creyentes. Qué triste, ¿verdad? Entonces hay segmentos de la iglesia, pero por eso tenemos que estar alertos y creativos. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Quién está trayendo a Honduras? ¿De qué naciones hay en Tegucigalpa? O sea, tenemos que estar alertos. ¿Qué está haciendo el Señor? El Islam está creciendo en Centroamérica. Estamos al tanto de eso, estamos ahí para poder combatir en el buen sentido, con ideas, en amor de Cristo, amándoles, pero es una realidad que tenemos que confrontar como iglesia evangélica también. Douglas, Sí, acaba de mencionar sobre la función sacerdotal del creyente en sí, Cristo Jesús y esto a desempeñarlo en el lugar donde se mueva y con las facultades que el Señor le ha dado, llámese profesión, vocación, en fin. Pero hay un problema de repente en nuestra vivencia hoy como creyente. Lejos de que el creyente impacte en su lugar, más bien en ese lugar sucumbe. sí. La pregunta es, haz tu observación, ¿por qué? ¿Qué está pasando en la vida de este creyente que en medio donde está, lejos de impactar, más bien sucumbe ahí? Sí, gracias, hermano. Bueno, yo creo que hay varias respuestas. Gracias, Alejandro. Yo diría que hay varias razones. En primer lugar, porque tenemos un enemigo, ¿verdad? Que nos quiere destruir. Pero si lo vemos desde el otro lado, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros los pastores, líderes, iglesias tenemos?
Creo que esta pandemia ha ayudado a revelar quiénes estamos haciendo discípulos y quiénes estamos sosteniendo cultos y actividades y programas. Dios no nos ha mandado a tener programas y actividades. No estoy diciendo que son malos, pero no son el fin en sí. El problema es que lo volvemos el fin en sí y que bonito el culto. La razón de estar juntos como iglesia es como mencionamos, como dice Hebreos 10, 24 y 25, es para estimularnos al amor y a las buenas obras, es para animarnos, es para usar nuestros dones. Entonces, cuando nos reunimos, debemos de estar, ok, ¿cómo podemos prepararnos para ir a la batalla? Y lo que pasa es que muchos de los temas con que están luchando los que van, o sea, no tratamos en la iglesia muchas veces, y estoy generalizando, no estoy hablando de una iglesia u otra, estoy hablando en general, no hablamos de los temas con que los hermanos luchan. Entonces se enfrentan con esos temas, pero como había muchos mensajes bonitos, pero nunca hablamos de la corrupción y cómo tener una perspectiva bíblica, ¿ya? Cómo manejar un jefe que me pide hacer algo que va en contra de los principios de Dios. No les preparamos quizás con una cosmovisión, o sea, una forma de ver y pensar bíblica para saber cómo enfrentar estas dificultades. Entonces, yo creo que temas como una teología bíblica del trabajo, eh, y podríamos hablar de cada una de las profesiones. ¿Qué dice la Biblia al maestro y la maestra? ¿Cuál es una pedagogía bíblica? Dejamos que las universidades les entrenan, pero no les damos la perspectiva bíblica, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de cómo llevar el aula y cómo disciplinar a los hijos en una forma que también está según la ley? O sea, hay unos temas fascinantes, ¿verdad? Necesitamos en la iglesia tener estas conversaciones. Entonces, hermano Alejandro, yo diría que nosotros los líderes a veces tenemos la culpa porque no realmente hablamos de las luchas. Las condenamos quizás, pero no decimos, hey, tengamos estas, y quizás no tenemos que aprender a crear un ambiente donde las personas pueden traer sus dudas. Tenemos esta idea que las dudas son pecado. Y las dudas no son siempre pecado. La duda es que no entiendo, ayúdame a entender, pero como hay un ambiente, es que si yo les digo que estoy tentado a abandonar la fe, me van a echar de la iglesia o qué sé yo, ¿verdad? Me van a poner en disciplina o qué sé yo, que, ¿verdad? Pero en vez de tener, hey, qué bueno, hablemos. Entonces necesitamos crear un ambiente donde se pueden hablar de estos temas difíciles y a veces, yo lo tengo que admitir como líder, a veces el problema es nuestra pereza, porque no tenemos nosotros todas las respuestas y requiere trabajo a veces estudiar y ver y escarbar. Entonces, tal vez era más respuesta a lo que quería hermano Alejandro, pero creo que sí hay un enemigo activo, pero creo que hay cosas que podemos corregir como iglesia. No es, si ellos están sucumbiendo y son muchos, es porque no les estamos preparando, no les estamos discipulando. Habría que analizar por qué está pasando y cuáles son los temas que no estamos tratando que les pueden ayudar, porque estoy de acuerdo, por eso no somos sal y luz, porque nos hacemos como ellos, porque no entendemos siempre bíblicamente cómo debemos de reaccionar. Bueno, perdón, ya hablé mucho, pero espero que eso ayude a responder, hermano Alejandro. Gracias. ¿Alguien más? Hermano Douglas, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Orlando Muller, soy de esos jóvenes de los años 80 que pude compartir con usted en algún momento algunas Ay, qué lindo. Gracias, hermano. En Cihuatepeque, y siempre fue un reto escucharle, y hoy que lo miro todavía activo en eso, pues todavía lo alienta uno. Hermano, cuando usted, me acuerdo cuando inició la misión Maya, misión Albania y alrededores, conocer que era uno de los primeros países ateos del mundo, ¿vale? Sí. Pero mi inquietud, hermanos, es la siguiente. El Señor dijo que iba a ser predicado el evangelio en todos los lugares, y entonces Él iba a venir, ¿verdad? Yo siempre he tenido esa inquietud, ¿verdad? Cuando usted mencionaba las cifras de millones y millones de seres humanos sin haber oído de Jesús, la inquietud mía es qué tan lejos estamos o qué tan cerca. Como usted dijo, todo ha cambiado, pero nada ha cambiado. Entonces queda uno con esa inquietud, hermano. El reto de Dios es ese: predicar el evangelio a todo lugar.
pero lo iré también aún no queda. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, quería oír nada más una inquietud. Un saludo allá y que el Señor nos siga usando, hermanos, esposas, niños, que hago muchachos. Pero en aquel tiempo, hermano, yo era del grupo de los jóvenes de la iglesia. Ay, gracias, hermano. Qué lindo. Gracias. Sí, hermano, ahí, bueno, hay diferentes opiniones sobre eso, de qué significa eso, y entonces vendrá el fin. Lo único que puede ser con seguridad es, uno, Cristo puede regresar cualquier día, y dos, a nosotros nos ha dado la tarea, y si hay gente que no han oído, yo tengo la culpa. Cada uno de nosotros tenemos la misma cantidad de culpa. Ningún sector de la iglesia tiene más culpa ni menos culpa. Lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad. Y de nuevo, no estamos hablando de dejar de trabajar en Honduras y nos vamos hasta allá. Estamos hablando de una tarea simultánea. Lo que pasa es que a veces ni le prestamos atención. Una vez al año tenemos una actividad de misiones para recordarlo y debería ser, para eso nos ha dejado aquí. No nos ha dejado aquí para ser bendecidos y pasarlo bien. Nos ha dejado para alcanzar este mundo para Él. Y eso incluye ser discípulos incondicionales. No nos ha dejado para tener cultos. Perdón, no estoy en contra, estamos teniendo una ahorita, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no las tengamos. El problema es que no, se vuelve un fin en sí. Y tuvimos un domingo, qué bonito, hermanos, pero es que si no hice nada diferente el lunes, entonces de nada me sirvió, ¿ya? Entonces, necesitamos recobrar ese sentido de urgencia, ese sentido de responsabilidad, que la responsabilidad es nuestra. Y en cierto sentido, gracias a Dios por la pandemia, porque muchos líderes se están preguntando y han dicho, no, el día que Dios nos permita volvernos a reunir en persona, no lo vamos a hacer igual. Algo tiene que cambiar porque se han dado cuenta. Entonces, ¿qué momento? Es una gran bendición si vemos esta pandemia como una pausa para la iglesia, para, ¿cómo se llama? Para pensar, para deliberar, para evaluar, para pensar en quién somos y por qué estamos aquí. Hermanos, perdón, he llevado mucho tiempo, más de lo que me dieron, pero está alegre la fiesta, como dicen. No, excelente, hermano. Más bien, muchas gracias. Desearíamos más bien tener más tiempo para poder seguir aprendiendo y reflexionando acerca de esta realidad. Bueno, no quiero dejar a nadie con alguna pregunta, ¿verdad? Si alguien tiene alguna otra pregunta, aproveche ahorita, ¿verdad? Y porque vamos a ir al siguiente punto después de esto, ¿verdad? No sé si alguien más. Yo tengo una duda. Muy bien. ¿Qué es lo que se necesita o cómo tiene que ser la persona para llegar a ser misionero? Muy bien. Y está bueno hacer la diferencia porque aunque todos vivimos en misión, no todos somos misioneros en el sentido de que no todos somos enviados a través de barreras de cultura y de idioma, etcétera, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es ser fiel en misión, ser un creyente incondicional y hacer creyentes incondicionales, ¿ya? O sea, si yo no estoy viviendo en misión acá, no lo voy a hacer allá, ¿verdad? Si soy impaciente aquí, lo voy a hacer allá. Entonces yo necesito seguir madurando, estar involucrado en la iglesia local y estar involucrado en ministerios de alcanzar, de proyectarnos a la comunidad, seguirnos informando, preparando y Dios y su espíritu a través de los líderes de la iglesia nos van a ir diciendo. O sea, lo que uno quiere es llegar al punto de madurez que uno podría hacer ese tipo de ministerio en su propia iglesia y que la iglesia diga excelente, ha sido bendición acá. Ojalá que digan, no se vaya, le necesitamos aquí. Eso es el mejor tiempo para irse. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos. Gente que está, gente madura. Lo más importante es ser quien Dios quiere que seamos, porque así nos va a usar, ¿verdad? Entonces, sí, hay cosas que aprender, hay que aprender cómo adaptarse a una cultura, hay muchas cosas que hay que aprender, pero lo más importante, eso se puede aprender, lo más importante es la transformación de mi carácter para ser como Jesús. Eso es cuando Dios me va a usar. Amén, amén. Muy bien.
Muchas gracias, amado Douglas. Gracias por este tiempo tan especial, ¿verdad? Y creo que todos llevamos algo, ¿verdad? Es más, hemos grabado esta exposición. Si alguien la quiere tener más adelante, pues con gusto se la vamos a pasar. Pero me llevo yo una frase, ¿verdad? Y es el hecho de que no estamos haciendo actividades de misiones, tenemos que vivir en misión, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más importante que pudiéramos nosotros meditar, ¿verdad? El día de hoy. Muy bien, hermanos,